Bienvenidos a Relatos del Lado Oscuro. Este 16 de septiembre, viernes. México es un país en donde las noticias de personas desaparecidas son frecuentes, en donde la creciente de criminalidad ha dado un toque macabro a ese tipo de noticias que pasan incluso desapercibidas. La desaparición de los pasajeros de un autobús, etcétera, etcétera. Pero no podemos dejar de sorprendernos de alguna forma. No podemos hacer de cuenta que esto fuera algo cotidiano y que las personas simplemente se desvanezcan. Una cosa es la criminalidad, que opera en ciertos ámbitos, y otra cosa son las desapariciones misteriosas. Una cosa es que un grupo delincuencial haga de las suyas, pero tal como lo que platicábamos hace apenas 8 días cuando mencionaba yo el caso de Elisa Lam. Una cosa es que una persona con una deficiencia mental o con un problema psiquiátrico vaya y se arroje desde el último piso de un edificio, y otra es que una persona desaparezca misteriosamente en un hotel cargado de historias oscuras, en donde se han cometido una veintena de suicidios, en donde pasan toda suerte de cosas raras. Entonces interviene un componente de misterio. Más allá del caso criminal, más allá de las hipótesis que se puedan barajear, aparece una especie de caso de misterio. Y alrededor de desapariciones de personas, también existe esa variante. Hay muchos casos en muchas partes del mundo, en donde familias completas simplemente han desaparecido, sin tener una verdadera razón. O por lo menos, sin que se encuentre la más mínima evidencia. Ni siquiera se pueda saber bien a bien qué fue lo que ocurrió. Déjeme que lo lleve un poco atrás en el tiempo. Vamos a Argentina. Estamos en la provincia de Argentina, en una zona completamente rural, conocida como Crucecitas Séptima. Es una población muy apartada, en un departamento equivalente a una especie de municipio, en el departamento de Nogoyá. Allí, desde hacía varios años, vivían tranquilamente un grupo de personas, una familia. José Rubén Gil y su familia. José Rubén, de 56 años, estaba casado con Norma Gallegos, una mujer joven, 26 años. Con ella había logrado procrear una hija, María, de 12 años, Osvaldo, de 9, Sofía, de apenas 6, y Carlitos, de 2 años. La familia se veía bien. Una familia argentina, vamos, tranquila. José Rubén era un peón de campo. Les llaman los menchos. Un mencho es un peón de finca. Su trabajo básicamente era mantener aquello en forma. No se puede hablar de que fuera un sujeto misterioso ni que tuviera ninguna posibilidad de nada. Mencho vivía en una casa, en un campo conocido como La Candelaria. La Candelaria no era de él, era un rancho, él era un peón de ese rancho, y les habían proporcionado la casa para que vivieran. Por su parte, la esposa trabajaba como cocinera en una escuela, Norma Margarita. Los hijos iban a la misma escuela. A pesar de ser un hombre mayor, a ella llevaba una vida bastante tranquila. En el campo las historias son muy sencillas. La vida pasa tranquilamente. El patrón de el Mencho Gil, como le conocían, Rubén Gil, era un hombre que le tenía mucho aprecio. Porque el Mencho era un tipo callado, tranquilo, dedicado a su oficio. De hecho, a Rubén Gil se le conocía como un hombre confiable. Incluso en el pueblo. Era una persona completamente apacible. La gente lo conocía bien. Y de pronto algo pasó. Verá, es enero del año 2002. Una persona muere en un poblado conocido como Viale. Viale está a unos 30 kilómetros de la casa de José Rubén Gil. Y tienen que ir allá. Es el 13 de enero. Así que, desde temprano, Gil
se da la tarea de ordenar todo en la finca, de ordeñar las vacas, amarrar los becerros. Por su parte, Norma, la esposa, ha preparado también a los niños, ha dejado todo hecho. En la casa las piezas están ordenadas, las camas están tendidas. Cuando llega Rubén, el Mencho, como le decían, se trasladan a Viale. Es un trayecto corto, pero llegan allá. Se presentan al velorio. Los chiquillos están ahí contentos jugando y demás. El muerto era amigo de Rubén. Era una persona a la que le apreciaba. Ahí se encuentra con un montón de conocidos, quienes le saludan cordialmente y con quienes platican de los asuntos cotidianos, de las cosas comunes, de lo que se puede platicar en un sepelio. Después, al caer la tarde, la familia se despide. Permanecen un rato más, y luego, poco antes de caer la tarde, comienzan el recorrido de regreso para volver a casa. Es curioso, el Mencho nunca había estado casado, y un buen día, hacía ya 13 años, había conocido a Norma. Sí, Norma había llegado a hacer las tareas de limpieza en la casa del rancho, y el Mencho se conoció con ella, y finalmente se casaron. Se les veía bien, se les veía contentos. De hecho, no les faltaba gran cosa, nada. Era gente sencilla de campo, pero vivían bien. Empiezan el regreso. Pasan y se despiden de 2 conocidos más. Y entonces no se vuelve a saber absolutamente nada de ellos. Los primeros días nadie presta atención. Obviamente, un peón de finca no es alguien que suela tener mucho contacto con nadie. Viven de prácticamente madrugada. Se levantan a las 4 para la ordeña y a las 8 de la noche ya están en casa, durmiendo. Tampoco tenían mucho contacto con la familia que se quedaba en la ciudad y no solían llamarse tanto. Si acaso, algo sorprende cuando Norma, la esposa, no se presenta a trabajar, como era su costumbre, una mujer muy puntual en la escuela, pero tampoco se presta mucha atención. Realmente, nadie se percata de que algo anda mal, o por lo menos, nadie se percata de nada, porque pasarían semanas sin que nadie se diera cuenta de que el Mencho no estaba. Por supuesto, el dueño de la finca tendría que haberse dado cuenta, sí. Alguien tendría que haber dicho algo. La casa del Mencho está cerrada. Los animales no fueron llevados al pesebre, no se les alimentó, no se ordeñó. Alguien tendría que darse cuenta. Pero a lo largo de 3 largos meses, nadie presentó una denuncia. Nadie dijo una palabra. No sería sino hasta abril del año 2002, cuando, casualmente, el dueño de la finca se presenta a declarar que el trabajador no aparece. Sí. Pero, de hecho, el patrón, Alfonso Goete, no declara ante la autoridad, simplemente se topa con los familiares del Mencho, quienes le preguntan si sabe algo de él y por qué no les ha llamado, y él les dice que presume que se han ido de vacaciones, o que quizás se han ido a Santa Fe, o incluso se habrán ido a trabajar a otra parte. Esto era el 3 de abril, 3 meses después de que hubiera sido visto por última vez el Mencho. Aquello era algo sospechoso, ciertamente, porque el Mencho y su familia vivían en la propiedad de Alfonso Goete. Eran sus empleados. Era de esperarse que, siendo él el patrón, se percatara de que no estaban sus trabajadores. Por supuesto, podía haber sido así. Podían haberse agarrado sus cosas e irse. Finalmente, la familia de Rubén Gil presenta la denuncia ante las autoridades. Sí. Avisa que no saben dónde está. La presunta desaparición sería tomada con bastante cautela.
porque el propio juez, de hecho, solamente lo registra como averiguación de paradero. Es decir, se está solicitando que investiguen dónde están. Mas no se está denunciando como una desaparición o como un asesinato, ni mucho menos. No se sabe nada de qué fue lo que ocurrió. Simplemente se les vio volver a la estancia de la Candelaria. Y nunca más se supo nada. Pasarían 3 meses sin que nadie dijera nada. Incluso, cuando se presenta la denuncia por la desaparición, el juez acepta como válida la declaración de Goethe de que probablemente se habrían ido a trabajar a otra parte. Pero esto era curioso. Cuando la familia finalmente se monta y se opone a esa versión y van a la finca, se topan con que la casa del Mencho ya estaba toda destruida. Sí, el lugar en donde habían estado viviendo estaba vacío, los colchones habían sido quemados y la tierra estaba revuelta. No estaban las pertenencias según como habían dicho en un primer momento. De acuerdo con la primera declaración de Alfonso Goethe, aquellas personas habían dejado todo y se habían ido. Pero ahora solamente estaban los restos quemados de los colchones y ningún dato de ellos. La esposa había dejado incluso el último sueldo pendiente de cobrar. Pero, ¿qué había detrás? Era extraño, pero el juez no había intervenido de manera directa. Había una declaración. El juez simplemente lo había tomado como un Mencho más que se había ido. Pero no aclaraba nada. Conforme pasaron las semanas y los meses, la familia, tanto de Norma como de Rubén Gil, exigieron algo más. Finalmente el juez ordenó que se hiciera una investigación. Excepto que había un problema. Habían pasado 18 meses de la desaparición de Rubén Gil y de toda su familia. Nadie los había visto, nadie había oído nada. Era muy extraño que se hubieran ido así nada más, sin que hubiese nada. Pero ¿sabe algo curioso? La investigación no condujo a nada. Llegaron allá, revisaron la casa y los agentes asignados informaron que simplemente no habían llegado, y que no había nadie, y que tampoco sabían a dónde habían ido. El juez cerró el caso y punto. Pero, ¿qué había sido de esta familia? Déjeme que vaya a un corte y regreso enseguida. El hecho es que las investigaciones eran bastante lentas. Cuando se realiza la primera búsqueda, realmente no hubo nada que investigar. Se presentaron allá y no hubo ningún dato. No apareció nada y la familia seguía desaparecida. En esa primera investigación, realmente no se hizo nada. Sin embargo, pasarían varios años y en el año 2008, gracias a una presión importante de la familia, se comienza a hacer una investigación de fondo. Peritos forenses, especialistas llegados desde Santa Fe e incluso desde Buenos Aires, comienzan una búsqueda que llevaría a levantar los pisos del galpón, es decir, de esta especie de vivienda rural, para investigar posibles manchas de sangre, utilizando técnicas de luminol y también numerosas otras pruebas. Lograron detectar algunas marcas de sangre. Pero estas marcas no eran en primer lugar suficientes como para acreditar la muerte de una persona, y el patrón genético no correspondía con ninguno de los miembros de la familia Gil. Claro, podía haber pasado tiempo y estar contaminadas, pero esto no representaba ni siquiera una cantidad como para considerar una herida grave. Posteriormente se realizó una investigación profunda de los terrenos alrededor. Se realizaron numerosas excavaciones, y finalmente se trajo una especie de sonar de tierra. Estos artefactos rastrean a una profundidad determinada, ubicando tierra que haya sido removida. Esto representaría un avance importante, ya que una de las hipótesis más fuertes era que la familia habría sido asesinada por el propio dueño de la finca. Quizá por algún asunto sentimental. No pierda de vista que Norma
La esposa era una mujer de 26 años y de buena apariencia, una mujer atractiva, que podría haber sido el verdadero motivo del pleito y quizá, hasta incluso, de un posible asesinato brutal. Pero, ¿eso era todo? ¿Un simple crimen pasional? ¿Habría asesinado al dueño de la finca a toda una familia por un asunto pasional? Esto tampoco era tan palpable, digámoslo de esa forma, ya que, en primer lugar, Rubén era un hombre bastante tranquilo y apacible, que tenía muchos años trabajando para el mismo patrón, quien, por cierto, era un poco mayor que él, un hombre de 60 años, y con el que llevaba una buena relación. Prácticamente a quien se le preguntara, sabían que Alfonso Goethe y el Mencho eran buenos amigos, y ambos trabajaban duramente. No tendría ninguna razón para matar a toda una familia, eso resultaba absurdo. Pero entonces, ¿qué había ocurrido? Las autoridades siguieron trabajando. En ese año, 2008, la búsqueda llevó a, incluso, vaciar por completo los pozos que abastecían de agua a la finca, tratando de encontrar algún resto humano. Posteriormente, con la ecosonda, se rastreó prácticamente todo el territorio de la finca, sin encontrar una sola marca que pudiera dar indicios de una sepultura. También se realizó lo que se llama un rastrilleo del monte. Palmo por palmo, unos 200 investigadores se sumieron en las regiones cercanas, tratando de encontrar algo. Habitualmente un cadáver denota la presencia de algo. Puede ser desde unos matorrales que no correspondan con la vegetación local y que hayan surgido allí precisamente por la presencia de un cuerpo humano. Eventualmente, el movimiento de la tierra por la erosión también es un factor importante, y así paulatinamente se fueron descartando todas las posibilidades. Los técnicos llegados desde Buenos Aires se enfrascaron en una búsqueda, pero esta búsqueda no llegó a nada. Lo curioso del asunto es que, aun cuando podía haber sospechas de cualquier cantidad de cosas, en este caso, ninguna de las líneas de investigación fueron concluyentes. No. La familia Gil completa no aparecía por ninguna parte. Se trajo incluso a interrogadores profesionales, quienes trataron de encontrar algo. Si bien a el dueño de la finca, Alfonso Goethe, no se le acusaba directamente de nada, sí aceptó ser interrogado en varias ocasiones. Expertos en interrogatorios pertenecientes a las fuerzas centrales de seguridad determinaron que el hombre no mentía. Se le intentó inducir en contradicciones, pero simplemente no caía en estas. Los interrogatorios fueron severos. Para un hombre que hubiera asesinado a un niño de 2 años, a otro de 6 y a toda una familia, probablemente tendría que tener algún tipo de contradicción. Algo podría haber fallado. Esto no ocurrió. Los problemas fueron siguiendo. La búsqueda incluso llevó a rastrear en territorios como Córdoba, Santa Fe, las regiones del Chaco, incluso hacia Paraguay, hacia Brasil. Se rastreó por todas partes. No hubo nunca una comunicación telefónica. Jamás se estableció contacto con ninguna persona. Nunca volvió a haber un solo dato de ninguno de los miembros de esta familia. Resultaría razonable que si habían emigrado hacia otro lugar, hubieran tenido, por lo menos, la precaución de llevar algún documento, algo. Se especularon varias posibilidades. Una, que hubieran sido asesinados por el dueño de la finca. Esa era la más fuerte. Este probablemente habría tenido el tiempo suficiente para despedazar los cuerpos, desaparecerlos o lo que fuera. Pero esa primera hipótesis tan fuerte requería un único detalle. Sangre, que no se encontró. Podía haberlos despedazado en algún paraje remoto y solitario, es posible, pero tenga en cuenta que en el campo siempre hay alguien. Aun cuando son lugares remotos y solitarios, podría haber sido visto. Alguien se hubiera percatado de esto. Aunque
podía haberlo hecho de madrugada, en la soledad, etcétera, etcétera. Usted puede pensar en lo que sea, pero tampoco había un motivo. De hecho, Hill era buen amigo de su propio patrón. No había una relación de enemistad y tampoco había ningún pleito de romances ni nada de esto. Con frecuencia, el dueño incluso llegaba a saludar a casa afectuosamente. Rubén solía ir en algunas ocasiones especiales a cenar a casa del patrón. No era una relación de peón-patrón, sino más bien de compañeros de trabajo. Algo no resultaba bien. Con las pláticas que había tenido Rubén con los familiares, estos tampoco habían notado alguna enemistad, algún pleito, ni ninguna situación que se hubiera presentado. Hay 2 o 3 cosas curiosas alrededor del caso, y que es en sí lo que ha generado el misterio. Primero, si hubiesen partido, habrían buscado comunicarse con alguien, encargado algo. Está muy bien. Si los hubiera asesinado, tendría que haber tenido algún asunto. Pero lo curioso aquí, y de acuerdo con lo dicho del propio Alfonso Goethe, es que a él sí le avisaron que se iban. Y por eso él no había presentado ninguna denuncia. Que pensaba que regresarían puesto que habían dejado todas las cosas dentro de la casa. Sí, aseguraba que finalmente había tenido que deshacerse de todo aquello cuando la casa empezó a echarse a perder y cuando dentro estaba repleta de cosas como insectos y bichos, por lo que se vio la necesidad de quemar todo aquello. 1 año y medio después de la desaparición, hubo un incidente raro. 2 o 3 personas del pueblo aseguraron haberlo visto. Sí, a Rubén Hill. E incluso hubo una noticia que llegó a oídos de su hermana, quien, gustosa por el regreso, fue incluso a buscarlo. Se le informó que estaría cerca de la capilla, cerca de la iglesia, en una casa lateral. Al llegar ahí, nadie había visto nada. Tampoco se supo nada más. De la mujer, de Margarita, hubo 2 eventos extraños. En uno de ellos, se le vio caminar dentro de la escuela. Se consideró incluso en el pueblo se hablaba de un fantasma, pero para quienes la vieron muy clara. Hay 2 aspectos extraños en el asunto. La primera, el camino que lleva de Viale hasta donde está la Candelaria. Es un camino que durante años se ha hablado de fenómenos ovni. Sí. E incluso ha habido 2 o 3 incidentes mayores que motivaron la intervención de especialistas o por lo menos de investigadores del fenómeno ovni en la región, bajo la premisa de extrañas actividades. Durante los días de la desaparición del Mencho en el año 2002, hubo una intensa oleada ovni en la región. Incluso, hubo 2 incidentes importantes en los que intervinieron aviones de la Fuerza Aérea, muy cercanos a la región de la Crucecita Séptima, en Nogoyá, que pertenece a la provincia de Entre Ríos. Todo esto ocurrió en la zona de la desaparición. ¿Pudo haber sido un caso de rapto ovni? ¿Y que incluso hubiera habido algún intento de regreso? Quizá la respuesta está ahí, pero es difícil encontrarla. Quizás se trate simplemente de un crimen vulgar y pasional. Un patrón que, enamorado de la esposa del empleado, opta por asesinar a toda la familia. Quizá un empleado que pretende extorsionar o hacer algo al dueño y termina siendo asesinado. Pudiera haber sido cualquier cosa de estas. Pero también queda la gran pregunta. Sí. ¿Dónde están? ¿Fueron asesinados? ¿Simplemente desaparecieron? Durante las investigaciones realizadas, se encontraron en total 23 muestras de sangre. Las 23 muestras, de esas, solamente 3 correspondían a sangre humana. Las otras
eran sangres animales, y de las 3 muestras, ninguna tenía correspondencia con seres humanos pertenecientes a la familia. Tras varias intentonas e investigaciones no se pudo dar con ningún dato que pudiera acreditar un homicidio en aquel lugar. Sí, todavía hubo más. Durante los años siguientes hubo una serie de cosas raras. Primero, las supuestas visitas. Segundo, en algunos casos hubo contactos muy raros, como por ejemplo, llamadas entrecortadas. En el año 2009, hubo una serie de llamadas telefónicas a la casa de una de las hermanas del propio Rubén. Estas llamadas, que resultaron completamente inusuales y que fueron incluso contestadas por Karina, la sobrina, y por Luisa, la propia hermana, resultaban enigmáticas. Por decirlo menos, las llamadas eran entrecortadas, muy remotas. Se distinguía la voz de Rubén, pero no se podía saber qué era lo que estaba diciendo. Cuando se reportó esto, las autoridades dieron seguimiento a las llamadas sin poderlas encontrar. Es decir, teniendo el dato de la hora y el día, se rastreó la línea telefónica tratando de encontrar el origen de las posibles llamadas, pero no había ninguna llamada. Se pensó que quizá era simplemente una posible imaginación. Pero no, así no fue. En el año 2013 hubo otro incidente muy raro cuando una vidente, al visitar el lugar, indicó el lugar exacto en donde estarían enterrados los cuerpos. No había nada en el sitio. Simplemente no estaban ahí. Durante todos estos años, que se están cumpliendo ya próximamente 15 años de la desaparición, no ha habido ningún indicio real, ningún dato, pero no ha habido nada más. La familia simplemente se desvaneció. Cabe señalar que también hubo otros intentos de investigación, pero no hubo nada. La última investigación concluyó con que incluso el propio Alfonso Goete, dueño de la finca, estaba ni siquiera en el sitio en el momento de los crímenes. Una desaparición misteriosa. Déjeme que vaya a un corte, regreso enseguida. El caso, conocido como el caso del Mencho Gil, podría tener una connotación física, simplemente un homicidio, pero no habría evidencia, y tampoco habría un motivo real. Y es que hay otros casos parecidos. El caso podría considerarse simplemente como un homicidio y punto, pero en el lugar había habido todos estos extraños incidentes ovni. Y es que, en otra parte muy apartada de este sitio, hay un suceso parecido. ¿Sí? Verá, en un lugar conocido como Brown Mountains, en Estados Unidos, ha habido un enorme número de casos de desapariciones de personas. Pero no bajo condiciones de violencia extrema como las que pueden ocurrir en México, sino, muy particularmente, desapariciones de personas relacionadas con las apariciones ovni. Sí, esto podría parecer muy raro, pero hay una situación que se presenta especialmente en estas montañas, conocidas como Brown Mountain, en donde se ha presentado el fenómeno durante mucho tiempo. Probablemente la primera desaparición de Brown Mountain, como se le conoce, haya sido en algún momento alrededor de 1904. Es cuando se registra por primera vez una desaparición extraña en el lugar. En este sitio, también, durante años, ha habido numerosos incidentes de fenómenos ovni. Sí, las montañas conocidas como Brown Mountains se encuentran en Colorado, en los Estados Unidos. Y desde un principio, cuando comienza a darse la colonización de toda esta zona, había habido innumerables casos de luces extrañas. Brown Mountains colinda con dos partes. Por una parte tiene
hacia el norte con Carolina del Norte, y luego en la parte baja. Durante años, como le digo, se han reportado luces, aún en una época en la que no había iluminación. Incluso, según se contaba originalmente con la llegada de los colonizadores, los propios indios Cherokee, aquellos que vivían ahí, habían estado observando las extrañas luces. Y de hecho, se decía que las luces de Brown Mountain eran los espíritus de las mujeres indias que salían a buscar a los hombres muertos en la batalla. Años después, ya en plena colonización, los esclavos negros solían contar historias aterradoras en las plantaciones cercanas a Brown Mountains. Incluso, la desaparición de muchos de ellos. Hay un relato de 1836 que habla de toda una cabaña en donde dormían los esclavos, que se vació por completo. Todos desaparecieron, sin que nunca se supiera exactamente qué había sido. En su momento se dijo que los esclavos habían escapado, pero en este sitio, los propios esclavos africanos que llegaban ahí aseguraban que tenían mucho temor de las extrañas luces en el cielo. Posterior a esto, en los años 50 de 1850, hubo otro incidente. Una mujer que se encontraba cruzando de un lado a otro desapareció ante la vista de varias personas. En un principio las autoridades no se lo creyeron y consideraron que había sido un crimen, e incluso el esposo estuvo a punto de ser colgado. Sin embargo, durante la búsqueda del cadáver, pudieron observar extrañas luces que sobrevolaban la zona y que una y otra vez se acercaban peligrosamente al lugar donde estaban, hasta que finalmente aquellos hombres y mujeres decidieron abandonar la búsqueda pensando que se trataba del espíritu de la mujer asesinada. Pasado el tiempo, y ya en pleno siglo XX, hay un incidente interesante. El Proyecto Libro Azul. El famoso Proyecto Libro Azul. El desastroso Proyecto Libro Azul, que tenía la única misión de desacreditar el fenómeno ovni, ridiculizar a los investigadores formales y declarar que no existía nada detrás de esto. El propio Proyecto Libro Azul estuvo presente en las montañas Brown Mountain. Era tan extraño lo que vieron ahí, que no pudieron negarlo. El propio Proyecto Libro Azul clasificó el fenómeno de las luces de Brown Mountain como fenómeno de naturaleza inexplicable. Dentro del catálogo de los más de 6.000 casos que tenía Libro Azul, solamente un puñado fueron considerados como inexplicables. En este sitio ha habido numerosas desapariciones. Ya le decía yo que desde la época de los esclavos, la época de los indios Cherokee, han ido desapareciendo. Y así, sucesivamente se han dado casos. En los últimos años incluso ha habido películas sobre posibles desapariciones, o una especie de, ¿cómo decirlo?, película documental ficticia. Pero el hecho es que en este sitio fenómenos de desapariciones de personas son frecuentes. Se estima que tan solo en el siglo XX, 27 personas desaparecieron en esta región de forma inexplicable. No. Una cosa es que un grupo de turistas se meta en un bosque y se pierda porque no llevaba ni brújula, ni agua, ni sabía lo que estaba haciendo, y otra muy diferente es que habitantes de ese lugar se desvanezcan por completo. Así es. Hay un caso también bastante interesante al respecto, y que tiene que ver con otros incidentes locales. Incluso tramperos de la región desaparecieron. Esto también podría tener alguna connotación física, se lo comió un oso, etcétera, etcétera. Pero no es el caso, porque incluso durante años, personas expertas han desaparecido en este lugar, sin dejar ni siquiera una pequeña marca. También ha habido otros incidentes. Muchos de ellos han declarado lo mismo. Extrañas luces en el cielo que se han acercado peligrosamente.
y que quizá sean la razón de estas desapariciones. Si partimos de esta información y lo comparamos con los reportes que incluso la propia Fuerza Aérea Argentina tenía sobre la región en la que desapareció la familia de Rubén Gil, del Mencho Gil, podría tener alguna relación. Se parece bastante a lo que se declaró en su momento, y no sería tan raro que se diera esto. Puede ser inusual. Claro que también hay otras desapariciones que se podrían considerar poco explicables. No digamos inexplicables, porque finalmente muchos de los casos han podido identificarse de alguna manera. Pero hay muchos otros que simplemente no aparecen por ninguna parte. Apenas hace unos días hablábamos de la familia Jamieson, que fueron encontrados muertos en condiciones muy raras, después de haber actuado de forma muy rara, de forma muy inusual. Estábamos también platicando de la desaparición de Elisa Lam apenas hace unos días, y así, poco a poco, hemos ido entrando en el mundo de personas que simplemente se desvanecen y que después pueden ser encontrados los restos, pero no aplica, o por lo menos no atrae, ninguna luz sobre los temas. Otros casos, vamos a platicarlos un poco más adelante si usted me acompaña, porque mientras tanto vamos a ir un corte muy breve y regresamos enseguida. Otro caso también muy raro de estas desapariciones es el caso de la desaparición de 3 mujeres. ¿Sí? Este caso es conocido como Springfield 3, o las 3 de Springfield. El suceso ocurrió precisamente en el poblado de Springfield, en Missouri, en 1992. 3 amigas están reunidas. Son Cheryl Levitt, de 47 años, Susan Streeter, de 19 años, y Stacy McCall, de 18 años. Están en casa. Están de hecho en la casa de Cheryl. Es el 7 de junio de 1992. Afuera están sus automóviles. Adentro están sus bolsos con sus carteras, con dinero. Es más, la televisión está encendida. Hay botanas. Hay bebidas sobre de la mesa. Todo está en perfecto orden. En el bolso de Cheryl Elizabeth Levitt, de 47 años, hay unos $4,500. También en la habitación de Cheryl hay joyas de diferente valor y hay numerosos objetos personales. Pero ellas no están. No. No hay absolutamente nadie. Excepto que afuera están los automóviles de las 3. Las llaves de los automóviles están dentro de las bolsas, de cada una de ellas, pero de hecho los autos están abiertos. En todos los casos los automóviles funcionan. Hay combustible, todo está en orden. Pero las 3 mujeres no están. La policía es informada de que no han regresado a casa. Al día siguiente, cuando los padres de Stacy McCall llaman a la policía para reportar que no ha llegado. Y, de hecho, cuando las autoridades llegan a la casa de Cheryl, es decir, la familia de Stacy sabía que iba a estar con su amiga Susan y con Cheryl Elizabeth en casa de esta última. Así que cuando llegan ven los automóviles, tocan a la puerta, e inclusive escuchan la televisión encendida. Pero nadie responde. Cuando finalmente obtienen una instrucción de acceder a la propiedad, observan que todo está ahí. Lo único que está roto es un foco afuera. Sí, en el pórtico de la casa hay un foco roto. Pero no hay ninguna otra señal. Las autoridades inmediatamente lanzan una búsqueda. Aquello no tenía sentido. La evidencia que estaba dentro de la casa señalaba que las mujeres habían estado tranquilamente sentadas y que estaban a punto de beber sus bebidas, de comer las golosinas, mientras veían un programa de televisión. ¿Por qué dejarían sus autos y huirían de ahí? Una primera pista aparecería cuando un testigo aseguró haber visto a una mujer de apariencia
horrorizada que se parecía a Cheryl Elizabeth, la mujer de 47 años, manejando una camioneta. El testigo habría escuchado decir a un hombre, «No hagas nada estúpido», dirigiéndose a ella. Las autoridades inmediatamente pensaron que podría tratarse de un prófugo que había escapado, Robert Craig, que aparentemente habría estado en la zona. Se supone que Craig habría abducido a las 3 víctimas. Las habría secuestrado, quizá buscando una vía de escape, y posteriormente las habría asesinado. También se investigó la posible participación de Gerald Carnahan, quien también era un sospechoso en un caso cercano. Pero realmente nunca se encontró ninguna pista. Y los cuerpos de las 3 nunca fueron encontrados. En este caso la investigación comenzó inmediatamente. Se rastreó profundamente la casa, tratando de encontrar cualquier evidencia, por mínima que fuera. Durante los meses siguientes, cada cadáver que fue encontrado en todos los estados de la Unión Americana fue cotejado con los 3 cadáveres posibles de las víctimas desaparecidas. Nunca se encontró un solo resto. Durante semanas, rastreadores utilizando perros sondearon la región. Cerca de allí, en un río que transcurre a unos 15 kilómetros de Springfield, se realizó una búsqueda intensa. Buzos, sondas, toda suerte de equipos se emplearon para tratar de localizar los cuerpos, pero nunca fueron hallados. En cuanto a los posibles sospechosos, Robert Craig y Gerald Carnahan, ambos aseguraron no tener ninguna relación con el caso y no saber de qué rayos estaban hablando. De hecho, uno de ellos ni siquiera se encontraba en la zona. Entonces, ¿qué había ocurrido? Bueno, esa es una buena pregunta. La zona no era particularmente propensa a problemas de ninguna índole. Springfield, en Missouri, ha sido una comunidad tranquila. Los incidentes criminales generalmente han sido mínimos y se remiten a casos muy especiales de robos pequeños, algún vandalismo. Pero la desaparición de las 3 mujeres era algo muy inusual. Para un fugitivo que estaba en plena huida, lo ideal habría sido tomar las pertenencias, en particular el dinero y las tarjetas de crédito, y probablemente escapar en un automóvil. Eso habría sido algo inteligente. Pero todo eso permanecía en la casa. Si alguna de las mujeres hubiera sido asesinada en el lugar, habría habido una mancha, cosa que no existía. La única pista era aquella de las mujeres en una camioneta con un hombre que les decía no hagas nada estúpido. Pero no era una pista concluyente. De hecho, el posible testigo se retractó posteriormente declarando que no estaba seguro de que se tratara de Cheryl Elizabeth. Por último, la parte paranormal del tema. En el caso de la desaparición de las Springfield 3, como se les conoce, hay un único detalle raro. De acuerdo con el parte de la policía, de la propia policía de Springfield, no ha habido ninguna otra comunicación. No ha habido ningún informe posterior. Incluso se ubicó una recompensa. Se ofrecieron $42,000 de recompensa a cualquier persona que ayudara a encontrar o a saber algo de estas personas. El propio FBI, al igual que la Policía Estatal de Missouri, intervinieron junto con todas las demás agencias locales para tratar de encontrarlas. Pero no se ha podido obtener una sola pista que tenga sentido, o que por lo menos ayude a encontrar algo relacionado con ellas. La parte extraña, como le decía, es que en ambos casos, tanto en el caso de Susan Streeter como de Tracy Kathleen McCall, ha habido estas llamadas misteriosas. En repetidas ocasiones, se ha podido escuchar sonar el aparato de teléfono y posteriormente al contestar, solamente escuchar chasquidos y una voz muy distante que pudiera ser la de alguna de ellas, una voz femenina. ¿Se trataría entonces de una comunicación del más allá? Poca gente coincide en eso, pero no deja de ser una desaparición extraña. En cuanto a si hubo un crimen, no hay ninguna evidencia.
Lo único cierto es que no existen ya estas tres personas o no están en ninguna parte. En cuanto a la investigación paralela, la investigación OVNI, hay un dato curioso. Durante la noche, precisamente la noche de aquel día, 7 de junio de 1992, hubo una intensa actividad OVNI, justamente en la zona de Springfield. ¿Pudo haber tenido alguna relación? Es una buena pregunta. Pero no se puede saber. El caso está abierto. Ha habido numerosas teorías, e incluso hay quienes apuntan a que en algún momento uno de los dos implicados, o por lo menos de los sospechosos del caso, podría declarar. Pero hasta ahora no se ha podido encontrar ninguna evidencia. Déjeme que vaya a un corte. Regreso enseguida. Otro caso de una extraña desaparición y de un destino muy raro es el caso de la familia McStay. En este punto, Joseph McStay, de 40 años, junto con su esposa Summer, de 43, sus hijos Johnny, de apenas 4, y Joseph, de 3, simplemente se desvanecieron. Joseph McStay tenía un negocio de fabricación de fuentes decorativas. Su esposa era una agente de bienes raíces y ambos tenían una situación económica bastante buena. Pero el 4 de febrero del año 2010 hubo algo muy raro. Aparentemente la familia viajó. Sí, eran 7:45 de la noche cuando subieron a un automóvil y se fueron. Parecía no ser el vehículo de la familia, pero nunca más se supo nada de ellos. El último dato que se tenía fue alrededor de las 8:30 de la noche cuando una llamada entró al socio de negocios de Joseph, un tal Chase Merritt. La llamada no fue contestada porque Merritt aseguró estar viendo una película. Por lo tanto, el teléfono sonó y sonó hasta que se fue a mensaje de voz. No hubo ningún mensaje grabado. Durante los días siguientes, los miembros de la familia no volvieron a contactar a nadie. No sería sino hasta el 15 de febrero cuando el hermano de Joseph decide entrar a la casa metiéndose por una ventana. En el interior no está la familia, eso es evidente, pero los perros están atrás y no tienen comida. Además, sobre de la mesa de televisión están dos tazones con palomitas. ¿Sí? Y sobre de la mesa de la cocina hay una de estas cajas de cartón de huevo, como si fuera alguien a preparar la cena. La policía incluso detectó que parte de lo que estaba ahí había sido preparado muy cerca de la hora en la que fueron hechas las llamadas, alrededor de las 8:30 de la noche. Durante la investigación a los días siguientes, se localizó el vehículo de la familia, un automóvil todoterreno que fue localizado en un centro comercial en San Diego, muy cerca de la frontera mexicana. El vehículo se quedó estacionado en un centro comercial y finalmente los empleados del centro comercial a la hora de cerrar vieron el auto y decidieron remolcarlo. El problema es que este auto se localizó el 8 de febrero, 4 días después de que la familia dejara de tener contacto con todo el mundo. ¿Qué había ocurrido con ellos? ¿La familia simplemente se desvaneció? Varios investigadores comenzaron a trabajar en esto, no solamente oficiales de la policía, sino también investigadores particulares. Uno de ellos, conductor de un programa de radio bastante famoso en Estados Unidos, Rick Baker, incluso comenzó a entrevistar personas siguiendo pistas que llevaban a la familia McStay a México, a Belice, a Haití, a muchos lugares. Había muchas personas que habían dicho haberles visto en algún lado. E incluso se habló de que probablemente la esposa habría asesinado a toda la familia en un arranque de locura. Pero esto ciertamente no tenía sentido. Muchas de las teorías no eran útiles, porque apuntaban a cosas absolutamente increíbles.
viajes misteriosos y cosas similares. Incluso se habló de que podrían tener alguna relación con el cártel de las drogas mexicano. Pero las autoridades fueron mucho más reservadas. Necesitaban encontrar algo más. Por su parte, el automóvil no presentaba ninguna seña en particular. No había ninguna huella rara, salvo probablemente la del operador de grúa al momento de izarlo. No había ninguna señal de violencia, ni dentro del auto ni en la casa. Tampoco había ninguna evidencia que relacionara a la familia con los cárteles de la droga. Y habitualmente, un crimen relacionado con la droga habría sido mucho más violento. Dentro de la casa no faltaba nada. No había ninguna cosa en desorden. El tazón de palomitas en la sala indicaba que la familia se preparaba para ver la televisión un rato. No hubo señal de violencia en la puerta. Es más, cerca de allí, en una especie de habitación contigua, había 2 armas, pertenecientes incluso a Joseph McStay. Eran armas legales. Pero la desaparición estaba ahí. Se pensó que el propio McStay habría escapado voluntariamente, es decir, que probablemente habrían huido debido a alguna cosa fraudulenta o algo similar. La familia incluso había estado tomando clases de español, lo que hizo pensar que podrían haber viajado a México. El auto se había encontrado muy cerca de la frontera con México, y de hecho, en la computadora de la familia, habían estado investigando los requisitos para viajar a México. Esto hizo pensar que probablemente habrían cruzado la frontera. En una de las investigaciones más profundas, se detectó que el 8 de febrero, una familia de 4 miembros habría cruzado la frontera hacia México. Se hizo una investigación por parte del Interpol, ¿sabe? Intervino toda la policía internacional tratando de saber qué había ocurrido, por qué habrían viajado a México, sin dejar una sola señal de lo que habían hecho. En México, sin embargo, no se ubicó el acceso de estas personas, y el cruce fronterizo tanto para mexicanos como para extranjeros es bastante riguroso. Tendrían que haber registrado algo. Había otro problema. En la cuenta de la familia había más de $100,000, sin que nadie los tocara. Probablemente se trataba de los fondos para las vacaciones o algo similar. Pero nadie los había tocado. El misterio siguió creciendo. Sí, porque, de hecho, había un problema. Los cuerpos fueron encontrados. El 11 de noviembre del año 2013, los cuerpos de 4 personas fueron encontrados en 2 tumbas poco profundas, en un lugar conocido como Victorville, en California, una zona desértica. La identificación de los cadáveres fue positiva. Es decir, eran los restos de los 4 miembros de la familia. En una de las tumbas se encontraban los restos de Joseph McStay, junto con el pequeño cuerpo de Joseph Jr., y en otro, los restos de Sommer, junto con el cadáver desmembrado de Gianni. O por lo menos los restos óseos, tenga en cuenta que habían transcurrido más de 3 años. La investigación llevó a una conclusión terrible. Todos ellos habían sido asesinados con un martillo, el cual estaba ahí tirado. Todos estaban descalzos, evidencia de que habían sido trasladados de casa, mientras se encontraban descansando. Incluso Sommer, la esposa, no llevaba puesto el brasier, evidencia de que se disponía ya a estar en casa. ¿Qué es lo que había ocurrido? La investigación inmediatamente se dirigió sobre el socio de negocios, Chase Merritt, como el probable responsable del asesinato. Incluso fue arrestado y espera un juicio. Pero este sujeto asegura no ser culpable. Sí. Y de hecho la evidencia en su contra únicamente se basa en el hallazgo de restos de ADN en una evidencia mínima encontrada en el automóvil de los McStay. Pero esto podría ser de cualquier lado, ¿sí? Podría haber sido cualquier persona la que dejara una pequeña muestra. Es decir, un cabello, un estornudo, algo. También se pensó que podría tener alguna relación el crimen con el dinero del banco.
Este sujeto, Charles Merritt, hizo retiros por unos $20,000 de la cuenta del negocio. Pero esto tampoco era tan delicado. Salvo por un detalle. Este sujeto era un jugador. Pero aún así, ¿por qué matar a toda la familia? La investigación no ha concluido. Pero hay algo muy raro. Los McStay habían estado haciendo cosas inusuales ese día. De hecho, en uno de los videos de seguridad, de una forma muy parecida a la familia Jamieson, los McStay habían entrado y salido varias veces de su casa. El vehículo que los había trasladado no parecía ser el de ellos. Es decir, aquel que se observó en los videos de seguridad no parecía ser el de ellos, pero el de ellos apareció 4 días después, en perfectas condiciones y cerrado con llave. Todo apuntaba a otro caso similar al de los Jamieson. Por alguna razón, todos montaron en el auto, fueron llevados hasta el desierto de California, asesinados brutalmente y después, el automóvil fue llevado a la frontera. El caso sigue abierto, y aun cuando se ha acusado a Chase Merritt del crimen, este sigue insistiendo en que no tiene absolutamente nada que ver. Y muy probablemente sea liberado, porque sabe algo. No hay ninguna evidencia que lo relacione con la muerte. La familia actuó de una forma muy inusual. Uno de los últimos datos misteriosos al respecto es el punto exacto de la herida en la cabeza de Sommer. Es en la frente, en un ángulo de abajo hacia arriba. Esto ha resultado ser una de las cosas más raras. En un apunte publicado hace apenas unos meses, un investigador forense presentó la hipótesis de que Sommer McStay, es decir, la esposa, habría asesinado a sus hijos, colocado los cuerpos, cubierto la tumba de su esposo y después se habría introducido en un agujero junto con el cadáver del más pequeño, y allí se habría golpeado hasta la muerte. Ella. En ese punto, las autoridades no han concluido todavía la investigación, pero esta investigación apunta a un detalle interesante. La segunda tumba no estaba cubierta. Y eso probaría que ella misma pudo haber ocasionado la muerte de sus hijos y de su esposo. Pero, ¿por qué el esposo habría aceptado ir hasta allá, solo para que lo matara su mujer? Además, el hombre era un hombre fuerte. Era un hombre de trabajo manual. ¿Cómo podría haberlo asesinado su propia esposa? El misterio está ahí. ¿Usted qué piensa? Muchas gracias. Gracias al señor Miguel, quien saluda a todos y nos escuchan en Tlanalapa. Un abrazo por allá y nos escuchamos muy pronto.